En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con edición especial. Ya nos ven desde Bruselas, desde el Parlamento, por la campaña de las elecciones europeas que se van a celebrar del 6 al 9 de junio. Nos acompañan 2 eurodiputados y 2 corresponsales en Bruselas que nos van a ayudar a identificar los temas fundamentales de esta campaña, las preocupaciones de los europeos y el lugar que ocupa Europa en el mundo. Ya les presento a Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Idoia Villanueva, del Grupo de la Izquierda en el Europarlamento. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto. Y tenemos también a mis compañeros. Esther Herrera, ya la conocen, corresponsal de RFI France 24. Bienvenida. Un placer estar aquí, como siempre. Y a mi compañero Lluís Tobar, de Mediaset España. Bienvenido. Gracias, Carlos, un placer. Europa en campaña, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La guerra de Ucrania, la defensa de Europa, la crisis agrícola, el Pacto Verde, la migración, la extensión del bloque, sus reformas, pero también la voz de Europa en el mundo, en conflictos como el de Gaza. La lista de temas para la campaña europea es extensa. La desinformación con marca rusa preocupa aquí, en los pasillos de Bruselas. Los sondeos muestran que los ultras crecerán, pero sus divisiones les podrían restar fuerza política tras el 9 de junio. El 72% de los europeos, según el último Eurobarómetro, dice que su país ha salido beneficiado de su adhesión a la Unión Europea, principalmente por la contribución de esta al mantenimiento de la paz. Algo que los europeos siempre hemos dado por sentado, y es ahora, justo en estos momentos, cuando nos empezamos a interrogar por aquello de si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. El diario Liberación, en Francia, la campaña de Ucrania en estos términos la plantea Macron frente a Le Pen. Tenemos también El País con declaraciones del primer ministro polaco Donald Tusk. Estamos en una época de preguerra, no exagero. The Economist hace mención a una triple amenaza para la economía europea entre China, Rusia y una eventual vuelta de Donald Trump en Estados Unidos. Y el Courrier International, refiriéndose a Europa como, atención, frágil, llena de problemas. Crisis de agricultores, la amenaza rusa, la extensión al este, crisis migratorias, Pacto Verde. Bueno, les pregunto ya, de toda esta batería de temas, si pudiéramos jerarquizarlos de cara a la campaña, señor Zarzalejos, ¿cómo podríamos hacer esta especie de cuadro? No es fácil porque esto es como el cesto de cerezas, ¿no? Uno saca un tema y inmediatamente vienen entrelazados otros, ¿no? Yo creo que el tema de la defensa y de la seguridad va a estar muy presente. La guerra de Ucrania es una guerra en Europa. En segundo lugar, creo que hemos asistido a la reacción de sectores sociales que tenemos que escucharles, agricultores, pequeñas y medianas empresas que, en fin, están reticentes ante lo que ven una excesiva regulación de la Unión Europea, una falta de claridad en lo que se refiere a los proyectos de industrialización y de autonomía estratégica. Y creo, sin duda, que la inmigración también es un debate, y es un debate que tenemos que encauzar adecuadamente, ¿no? Para saber que está vinculada también a nuestra situación demográfica y a lo que vamos a necesitar, estamos necesitando ya en Europa. Luego vamos a ir desgranando esos temas. Señora Villanueva, no sé si coincide en esa jerarquización que hacía Zarzalejos. Pues yo creo que lo primero que hay que destacar y muy importante es que estas elecciones son unas elecciones el 9 de junio en nuestro país, que son unas elecciones muy importantes que van a marcar los próximos 5 años el rumbo europeo, que va a impactar directamente en nuestras vidas y, por tanto, un llamamiento desde ya a la ciudadanía que se involucre, a que entienda, a que conozca y a que participe en esas elecciones, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, como has indicado, pero creo que el resumen puede ser Europa de guerra o Europa de paz y, sobre todo, Europa al servicio de quién, ¿no? Si Europa va a seguir teniendo una deriva seguidista de intereses de Estados Unidos, si va a apostar por su autonomía estratégica, si va a, de alguna manera, defender los intereses de una minoría privilegiada o de las mayorías sociales de Europa, ¿no? Yo creo que todos los temas que has desgranado pues se pueden, ¿no?, resumir en ese marco. Seguramente también esta jerarquización iría por países. A lo mejor no es la misma según en el estado en el que nos movamos, pero les pregunto también a nuestros corresponsales, Esther, en esa jerarquización, ¿qué destacaría
destacaría? Sin duda, bueno, si existiera una opinión pública europea, pues probablemente yo lo primero que diría es que la defensa es quizás uno de los grandes temas. Es cierto que es verdad que la percepción de la guerra de Ucrania, por ejemplo, es muy distinta a la que tienen los países bálticos o Polonia, a la que puede tener España, por ejemplo, pero sí que es cierto que la defensa es uno de los grandes temas. De hecho, Ursula von der Leyen, que ya ha empezado su campaña a volver a presidir la Comisión Europea, ha dicho que será uno de los grandes temas, pero yo creo que también va a ser importante hablar también de la crisis climática, que es lo que ha ocurrido con el Pacto Verde Europeo, una de las políticas insignias de esta legislatura, y también creo que también la migración, porque se ha hablado mucho también durante esta legislatura. Sí, coincido con Esther. Yo creo que el principal tema va a ser la seguridad. Creo que en esta legislatura la guerra de Ucrania marca un antes y un después y mete en la agenda europea algo que los europeos no estábamos acostumbrados a ver. Yo quería hacer énfasis también en la agenda verde. Es decir, creo que en estos últimos 5 años el cambio climático es algo que sobre todo países además como España, ¿no?, con un clima en muchas zonas mediterráneas, se ha notado muchísimo y es algo que preocupa mucho a los jóvenes, que tendrán un papel fundamental en estas elecciones. Y luego también el tema de la inmigración. Vamos a llegar a estas elecciones con un nuevo pacto migratorio y siempre es un tema fundamental, muy ideológico y que sobre todo en países como Francia o como Alemania, que son los que dan más eurodiputados aquí en el Parlamento Europeo, pueden ser un tema muy clave. En el caso de Francia, Macron parece que plantea la campaña como con el centro de la ayuda a Ucrania en el centro de la campaña frente a Le Pen. ¿Es una estrategia acertada, señor Zarzalejos? Bueno, de momento lo que tenemos, lamentablemente, es una diferencia importante que se ha expresado, además, yo creo que de una manera, digamos, excesivamente inoportuna, para entendernos, entre Francia y Alemania, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo rigurosamente nuestro apoyo a Ucrania. Es evidente que por mucho que nos pueda preocupar en términos históricos o estratégicos una derrota de Rusia, nos tiene que preocupar mucho más una victoria de Rusia, y creo que además ese es un tema que tiene un potencial divisivo dentro de la Unión Europea que tenemos que evitar. La ayuda a Ucrania y el sostenimiento de la integridad territorial de Ucrania frente a Rusia es clave, no ahora, sino también en la perspectiva de futuro de la seguridad de la Unión. No sé si partimos de dos premisas claras, una que Putin es una amenaza y otra que Estados Unidos está de retiro, es decir, que Europa se va a emancipar en cuanto a su defensa. No sé si está lista la Unión Europea, señora Villanueva, para romper ese tabú que hemos tenido durante años, generaciones como la mía, que hemos dado la paz como algo por sentado y que de repente se empieza a resquebrajar ese concepto. Bueno, yo creo que llevamos 2 años ya de una guerra en Ucrania, 2 años casi se podría decir de una guerra también de Estados Unidos contra Rusia en territorio europeo, y una guerra en la que ya cuando arrancó nosotros decíamos, ¿no?, hace 2 años, esta guerra, si apostamos unilateralmente por el envío del armamento y por participar en ella, va a ser una guerra larga y con muchísimo sufrimiento. Y a mí me parece importante que también al analizar tengamos en la mesa, ¿no?, quién ha perdido en estos 2 años y quién ha ganado. Está clarísimo que los ucranianos son los primeros que han perdido, en primer lugar, con las propias vidas humanas, con miles de desplazados, de migrantes, que habrá que ver qué pasa con todas esas personas, con un país totalmente destrozado, con unas infraestructuras totalmente destrozadas, pero también los europeos, ¿no?, con las consecuencias del alza de los precios de la energía, de los precios de los alimentos, que no solo ha impactado en Europa, sino también en todo el mundo, también en América Latina, ¿no? Sin embargo, en estos 2 años también hay quien ha ganado, y yo creo que es importante también señalarlo. Europa ha dejado de depender tanto de energía de Rusia, pero ha pasado a depender de Estados Unidos, el que ha aumentado su exportación a grandes niveles del gas licuado, y también las grandes empresas armamentísticas de Estados Unidos, que están publicando constantemente beneficios multimillonarios, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí ahora Estados Unidos, que intenta desvincularse, creo que nos tiene que hacer en primer lugar esa reflexión, ¿no? En cualquier caso, ¿Hemos el defendido proyecto de nuestros Europa de la intereses? defensa es que nosotros mismos produzcamos nuestras propias armas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que Europa debe hacer en primer lugar es esa reflexión, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y ahora qué alternativas tenemos? Yo creo, desde luego, que Europa tiene que ser un actor de paz y que se anticipe también a muchos de los conflictos proactivamente, y está claro que no va a terminar esta guerra hasta que haya una mesa de negociación y realmente haya iniciativas internacionales que pongan encima de la mesa esa vía diplomática de negociación. La Europa de la defensa, Lluís, Esther, va a ser uno de los grandes retos de la próxima legislatura, claramente, ¿no?
Sí, sin duda. Como comentaba antes, Ursula von der Leyen ya en su campaña lo ha dejado bien claro. Lo que me pregunto es, ¿a expensas de qué ahora mismo el objetivo será esta defensa? Comentabas esta retórica un poco del miedo, ¿no? Quizás de que hay que estar preparados, aunque que Putin quizás quisiera Lo difícil es calibrarlo, porque tenemos a una parte que nos dice no hay que ser alarmistas, y a otra que Putin quizás se aprovecha de cierta infantilización de la opinión pública. Y claro, ¿dónde ponemos el cursor exactamente ahora mismo en campaña? Sí, justamente es eso, porque es como la percepción de la guerra no es la misma en toda la Unión Europea. Ahora mismo hay 27 países y evidentemente la percepción no es la misma. Sí que es cierto que se está enviando un mensaje de hay que estar preparados. De hecho, el alto representante Josep Borrell recientemente dijo, bueno, hay que estar preparados, pero no hay que ser alarmistas. Pero es verdad, ¿el equilibrio dónde está? Vosotros que seguís sondeos todos los días, varios sondeos apuntan a ese aumento de la ultraderecha en varios países. Quizá eso no significa que salgan con más fuerza política por sus divisiones internas a partir del 9 de junio, pero ¿cómo valoramos que en 4 de los 6 países fundadores de la Unión Europea, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos, sean los ultras los que lideran los sondeos? Luis. Pues puede ser, es el llamado, ¿no? Puede ser el papel fundamental, el papel clave de estas elecciones, el papel de la ultraderecha. Hay ya sobre todo, yo creo, un caso en Europa que es el de Italia, ¿no? que generó, creo, un shock, ¿no? El día cuando... ¿no? Cuando llegó la señora Meloni. Cuando ganó la señora Meloni. Luego es verdad, y esto lo dicen analistas, que al final Europa vio el lobo y al final pues Meloni pues con temas fundamentales, digamos, de seguridad y de defensa, pues que coincidía, ¿no? Que es pro-OTAN, que es pro-ayudas a Ucrania. Es decir, que ese era el gran temor, que no se saliera de la línea europea, pero claro, una cosa es dirigir un gobierno y la otra es estar aquí en el Parlamento Europeo, legislar, y depende de los apoyos que tenga la ultraderecha, pues el Parlamento Europeo tendrá la capacidad de bloquear iniciativas tanto de la Comisión Europea como del Consejo. Como decía antes el señor Zarzalejos, parece que en Europa todos los temas son como placas tectónicas, todo está conectado. La última crisis que hemos visto, la crisis agrícola del campo, ¿puede ser un impulsor para la ultraderecha, señor Zarzalejos? ¿Lo puede capitalizar? No quisiera que solo capitalizara la ultraderecha, pero naturalmente si nosotros que estamos en otras posiciones no prestamos suficiente atención a los problemas de la agricultura, me parece que sí se intentará capitalizar, ¿no? Esos mismos sondeos a los que usted se ha referido hablan también de una caída muy pronunciada de los verdes, de una caída muy pronunciada de la izquierda radical en el Parlamento Europeo. Eso a mí como representante del Partido Popular me da, en fin, la esperanza de que el Partido Popular Europeo tenga un papel todavía más pivotal y más decisivo. Y en relación con la ultraderecha, yo estoy muy de acuerdo en que existen efectivamente divisiones internas y que en la próxima legislatura veremos una decantación de lo que hoy podemos agrupar en conjunto de ultraderecha. Tenemos a Meloni, que siempre me ha parecido muy significativo, que aprueba el pacto de inmigración y asilo exactamente igual que Pedro Sánchez, lo cual es una cosa, en fin, que dice mucho en el esfuerzo de confluencia que se ha podido realizar para tener ese pacto. Me tengo que ir a una pausa, hay muchos temas encima de la mesa, vamos a seguir hablando del Pacto Verde, de la extensión del bloque, va a ser a vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Clarica. Je mets à mort les doutes, le chaos dans mon crâne. Ice Spice and Rema. Yeah, pretty girl, me no do no keys and tail. As long as you treat me well, I will treat you more than Jim. Me no sell my chain, you are my real flex. Yeah, give me promise you ain't gonna belong me. Orange Blossom. Joker. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, una edición especial por la campaña de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio.
Tenemos a dos eurodiputados, Javier Zarzalejos del Partido Popular Europeo, Idoia Villanueva del Grupo de la Izquierda, y tenemos también a mis compañeros corresponsales Esther Herrera y Lluís Tobar. Por cierto, bienvenidos soy yo, que soy el que viene aquí de nuevas. Vosotros estáis muy acostumbrados a tratar todos los temas europeos. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la crisis agrícola. Me quedaba con esa idea que explicaba Javier de placas tectónicas, porque claro, la crisis agrícola, coincidiréis, es multicausal. Está ahí la inflación, están las sequías, pero parece también que afecta a otras dinámicas de la Unión Europea. Por ejemplo, el Pacto Verde. ¿Está siendo el Pacto Verde un poco chivo expiatorio de la crisis agrícola? ¿Qué os parece? Esther, Lluís, empiezo con vosotros ahora. Bueno, es verdad que cuando se estuvo negociando la política agrícola común actual, los agricultores estaban avisando, hay mucha burocracia, es muy compleja. Avisaron y no se les escuchó. Esta legislación siguió adelante y ahora nos hemos dado cuenta de que los agricultores tenían razón, que esta política agrícola común era muy compleja. Es cierto que luego ya se han añadido otras cosas. Como decía antes, son 27 países. Es evidente que, por ejemplo, en los países limítrofes con Ucrania ha afectado de una forma especial el hecho de que puedan entrar los productos agrícolas sin cuotas, especialmente en Polonia. Entonces, esto también ha afectado mucho y, por lo tanto, esto también se ha añadido a un malestar y, entonces, claro, han explotado las manifestaciones. No sé si hay riesgo de paralización del proyecto ecológico europeo, Lluís, o es muy... Yo creo que aquí me gustaría poner también encima de la mesa, al final la población rural va a tener una gran voz en esas elecciones, pero yo creo que también puede haber un riesgo de diferentes percepciones entre la población que vive en el campo y en las ciudades, ¿no? Al final hemos visto la paradoja de que el campo, al final también uno de los problemas que ha achacado a su crisis es esta agenda verde europeo que les asfixia, y luego tienes una población rural o una población joven que, así como por ejemplo la amenaza de la seguridad o la guerra es algo por cuestión generacional, ¿no? Lo decías antes, que lo ven lejos, el cambio climático no, es algo que se ve ya de muy cerca, que se está notando en nuestro país. Cataluña, Andalucía está sufriendo grandes sequías, y podemos ver aquí una gran diferencia entre las personas que defiendan el cambio climático como algo que ya se está notando y, por otra parte, ¿no? Quizás en las zonas más urbanas, y por otra parte un campo que esté diciendo, es verdad que hay un cambio climático que también les está asfixiando, la sequía afecta al campo, pero a la vez, ¿dónde está el límite para que esa agenda verde tampoco les asfixie demasiado, ¿no? Por lo tanto, ese debate también entre ciudades y el campo yo creo que va a ser interesante. Muy interesante. Vamos a... Sí, Idoia. Que yo creo que es muy importante señalar que hay una falsa dicotomía interesada entre lucha contra el cambio climático y defensa del sector primario. No va a haber agricultura ni pesca si no hay un suelo y un mar limpios. Es evidente que hay que hacer esa lucha y esas políticas contra el cambio climático. Ahora bien, hay que hacer acompañando a nuestro primer sector, que por cierto, que lo que más les afecta cuando hablas con ellos es la capacidad de tener precios justos. Lo que ellos no llegan hoy es a final de mes, ¿no? Por varias dificultades, ¿no? Por los precios justos que reciben, por la subida del precio de la energía. Por tanto, yo creo que lo que necesitamos garantizar es esos precios justos, dándoles energía asequible, pero también revisando esos acuerdos comerciales europeos que muchas veces está importando a otros estándares productos de otros países que les hace una mala competencia, y por tanto la política medioambiental, por supuesto, acompañarles y, como bien señalaba Esther, escucharles desde el primer momento para que esa adopción se pueda hacer pues de manera todos juntos, pero no es una falsa dicotomía. Saltamos de tema a tema, pero lo que estamos intentando, nuestro propósito de programa, es intentar explicar todos los temas que están en juego en campaña entre el 6 y el 9 de junio. Tras muchos años, por fin se adquirió el pacto migratorio, creo que fue en el mes de diciembre, con más controles de llegada y con ese mecanismo de flexisolidaridad, le vamos a llamar, si están de acuerdo. Señor Zarzalejos, ¿es un alivio llegar con este pacto ya firmado encima de la mesa para las elecciones del 6 de junio? Sin duda, porque yo creo que esto debe contribuir a que podamos tener un debate razonable sobre la cuestión de la inmigración, sabiendo, por un lado, que la evolución demográfica de la Unión Europea nos lleva a necesitar inmigración, y que, por otra parte, si necesitamos inmigración, necesitamos fortalecer todos los mecanismos de legalidad y de control de las fronteras de la Unión Europea. A mí me parece que aquí tampoco, se hablaba antes de falsas dicotomías, aquí también hay demasiadas falsas dicotomías, y yo creo que el Pacto Verde, en la medida en que expresa un amplísimo consenso, debe ayudar
muy significativamente a que Europa pueda organizar su inmigración de acuerdo con sus necesidades sociales y de mercado laboral, de acuerdo con criterios de legalidad y de acuerdo también de criterios con solidaridad con aquellas personas que buscan en la Unión Europea asilo justo. Esa sensación de alivio yo creo que Lluís y Esther la habréis notado entre pasillos, ¿no? Vosotros que trabajáis aquí, de llegar con este tema cerrado a las elecciones, a la campaña. Esther. Era un tema muy importante, sobre todo porque es un pacto muy complejo, con 6 reglamentos, era muy complejo, las negociaciones fueron difíciles, me consta, pero sí que es cierto que también a la vez ha sido muy criticado. Muchas organizaciones están alertando de que ahora hay medidas que afectarán mucho a personas que son vulnerables, que deciden lanzarse al mar y que van a seguir sufriendo. ¿Hasta qué punto esto acaba con el negocio de las mafias? Yo tengo mis dudas. Por cierto, los populares, señor Zarzalejos, al menos una parte del grupo de Manfred Weber, se han aproximado muchas veces a posturas, o al menos una parte de la ultraderecha en cuestiones sociales. ¿Esto se hace por pura competencia o porque intuyen leer bien cómo funciona el electorado europeo en estos momentos de una forma que ha virado más hacia posturas conservadoras? Yo creo que la inmensa mayoría de las posiciones que ha adoptado el Partido Popular están en la centralidad del Parlamento. No hay más que ver con quién hemos votado, ¿no? Y yo creo que cuando ha habido coincidencias de votos con otros partidos situados a la derecha del Partido Popular, lo que se ha producido es un entendimiento sobre bases razonables. Por tanto, a mí es una pregunta que no me incomoda responder, pero yo creo que ha sido bueno que en algunos aspectos estos grupos vayan hacia los cauces centrales del Parlamento Europeo. Y espero que así continúe. A tocar más temas. La expansión del bloque parece que va a ser la más complicada de la historia. Hacia los Balcanes, Ucrania, Moldavia, Georgia. ¿Se hace por pura necesidad geoestratégica? Bueno, yo creo que en Europa se debe un debate en profundidad sobre las últimas incorporaciones que se han hecho, cómo se han hecho y qué consecuencias han tenido, ¿no? El último crecimiento, ¿no?, del eje de Visegrado, los problemas que hemos tenido con Hungría. Creo que muchas veces la Unión Europea ha crecido en base a interés de un crecimiento de mercado común y no tanto a un proyecto de unión política con claras directrices estratégicas, ¿no? Por tanto, yo creo que primero es un debate que nos debemos antes de hablar de otras incorporaciones. Y al hablar de otras incorporaciones, yo creo que es un tema que es muy serio, que hay que ser muy responsable y que así se tiene que trasladar a la ciudadanía, ¿no? A mí me preocupa enormemente cómo se ha utilizado, por ejemplo, la adhesión de Ucrania, ¿no? Cuando antes de la guerra Ucrania ya tenía informes muy grandes y desfavorables sobre el uso de torturas, por ejemplo, en el país, un país que ahora mismo tiene más de 12 partidos políticos ilegalizados y que no controla su propia soberanía. Por tanto, trasladar una vez más a los ucranianos y ucranianas que esa adhesión está cercana y que la Unión Europea se va a adherir, me parece que es una respuesta muy irresponsable al respecto, ¿no? Por tanto, yo creo que siempre es bueno ir creciendo en ese proyecto europeo, pero que ahora mismo lo que nos debemos es un debate para qué y hacia dónde, ¿no? Lluís, Esther, antes hablaba la señora Villanueva de falsas dicotomías. En este caso, extender, ampliar y profundizar, ¿es una falsa dicotomía o hay algo de real en ello? Yo creo que es muy importante, y nuestra labor como periodistas es importante dejarlo claro, que la gente cuando se escuchan, ¿no?, titulares de que se le promete a Ucrania entrar a la Unión Europea, hay que recordar que los Balcanes, por ejemplo, llevan muchísimos años con estatus de candidato y que un proceso de adhesión no son para nada fáciles, que hay unos criterios, los de Copenhague, que hay que cumplir y que la Unión Europea, la última adhesión la vivimos con Croacia hace prácticamente una década y costó décadas que entraran, ¿no? Entonces, cuando se promete que Ucrania entre a la Unión Europea, hay que dejar claro que una adhesión es algo muy complejo y que entrar en la Unión Europea significa cumplir con unos criterios económicos, de lucha contra la corrupción, criterios políticos, criterios sociales que cuestan muchísimo tiempo y que por lo tanto está bien que geoestratégicamente intentemos, ¿no?, desde Europa arrastrar regiones como los Balcanes, Ucrania, Georgia, Moldavia hacia nuestro territorio frente a la amenaza rusa, pero que en cualquier caso no son para nada procesos fáciles. Quizá la sensación que tenemos es si esos criterios se pueden aligerar, si se me permite la expresión, por la geoestrategia, señor Zarzalejos. Yo creo que sería un error.
sería un error. El proceso de adhesión es un proceso exigente y además se tiene que ver como exigente porque entrar en la Unión Europea es entrar en una comunidad de Estados, en una alianza de Estados que para empezar es una comunidad de derecho. Y después es una comunidad económica y al mismo tiempo es una comunidad política. Por tanto, yo creo que haríamos mal en rebajar esos requisitos, haríamos mal a los países candidatos y haríamos mal a la propia Unión Europea. Antes de ampliar, reformar, Esther, ¿qué hemos aprendido durante esta última legislatura con Hungría como elemento tantas veces discordante a la hora de planear las reformas en la próxima? Bueno, una cosa que también se pudo negociar durante esta legislatura, que fue además algo imprescindible que luchó el propio Parlamento Europeo, que fue relacionar el respeto al Estado de Derecho con los presupuestos. Entonces, ahora mismo Hungría tiene una gran parte de los fondos congelados justamente porque no respeta el Estado de Derecho. Es algo que el Parlamento Europeo hizo y eso es algo que ha sido una lección de esta legislatura. Es decir, hay que vigilar siempre con el Estado de Derecho porque tampoco lo podemos dar por garantizado. Si recuerdan, en las últimas elecciones europeas la dicotomía entre el nacionalpopulismo y el europeísmo. Así fue planteada con ese escenario de Brexit y de Donald Trump. ¿Ese eje de coordenadas se mantiene o ha variado respecto a esta nueva cita electoral? ¿Qué les parece, Idoia? Bueno, yo creo, como decía antes, que va a estar muy presente precisamente si queremos una Europa de paz, una Europa de guerra, ¿no? Esos tambores de guerra en los cuales ya se nos va señalando a Europa el incremento que hace falta en armamento y demás, va a estar absolutamente sobre la mesa, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante señalar que defensa, si algo tiene que defender la Unión Europea, precisamente es el derecho internacional. Son las estructuras de gobernanza multilaterales, internacionales, y yo creo que esta legislatura no hemos hablado de ello, pero que es el elefante en el salón, ¿no? Es la situación que se está dando en Palestina, en Gaza y el papel, ¿no? Que está teniendo la Unión Europea manteniendo la impunidad total de Israel, ¿no? Yo creo que precisamente para que la Unión Europea esté en paz y tenga seguridad, lo mejor que puede defender es el derecho internacional y las estructuras multilaterales, ¿no? Y por tanto tomar acciones concretas para acabar con la impunidad que hoy estamos viendo ante el genocidio de Israel. Me quedan muy pocos segundos, pero en la Unión Europea también son leyes innovadoras y pioneras como la de la inteligencia artificial u otras en defensa del consumidor. Les quiero preguntar, tienen 10 segundos cada uno para responderme, ¿de qué se sienten más orgullosos de haber defendido como leyes en la última legislatura? Señor Zarzalejos. Bueno, yo en mi caso desde la Comisión de Libertades Públicas he tenido una intervención muy activa y muy directa en toda la legislación para la prevención y la lucha contra el abuso sexual infantil, tanto online como offline. La legislación en relación con el terrorismo y ahora recientemente la aprobación por el Parlamento de una nueva directiva de víctimas. Creo que son temas que realmente deben marcar o pueden marcar una diferencia en la vida de muchos europeos. Y señora Villanueva, muy breve, por favor. Yo creo que muy importante ante la pandemia las políticas que ha habido expansivas. Convenio de Estambul contra las violencias de las mujeres y las niñas, un instrumento vinculante jurídicamente que ha sido muy importante, y ahora mismo toda la defensa que estamos haciendo con la paz, ¿no? Que hemos tenido 3 conferencias internacionales por la paz y yo creo que es el horizonte al que tenemos que trabajar todos. Pues veremos cómo votan los europeos entre el 6 y el 9 de junio. Nosotros hemos intentado durante esta edición de En Primera Plana poner en la mesa al menos todos los temas y veremos cómo transcurren estas elecciones. Muchísimas gracias, Idoia, Javier, y muchísimas gracias a mis compañeros Esther Herrera y Lluís Tovar y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.